Ahora sí, ¿cuántos quieren aprender? ¿Quiere o no quiere? Zamarrea al que está al lado, que a mí me gusta verlos con los pelos para todos lados. Quítele gorrito de lana, lente, tírele de los aritos, de los piercing. ¡No! ¿Quiénes son allá atrás que le vino a tirar de pelo al esposo? Le hizo. Diga conmigo, Abba, Padre. Esta fila va a decir Abba y esta fila va a decir Padre. La Biblia en el Antiguo Testamento no habla en ningún momento del Abba Padre. Solo lo menciona en el Nuevo. Y una traducción dice que Abba es papá. Y es casi que estuviera diciendo papá, papá. Pero en realidad la traducción real viene del arameo y no es papá, papá. Es papito, papá. Así que Abba es papito. Abba es... Y yo no sé usted si tiene hijos que cuando quieren un dulce o un regalito, mi hija no me dice papá, me dice papito. Termina con el oh. Cuando nosotros estamos a punto de ver Netflix, los pastores también ven Netflix. Y ya estoy hace meses viendo la misma película, no sé cuántos padres, cada vez que le preguntan a sus hijos, ¿qué película querés ver? Y sus hijos le dicen tal, dicen, pero la misma, y el hijo arranca como si nunca lo hubiera visto. ¿Pasa o no? Bueno, la mía es Travieso, un perrito travieso se llama. No la ponga por las dudas si tiene hijos, porque no se la sacan más. Pero ella en esos momentos de intimidad me dice, papito, travieso. No, papito, travieso. Papito, poné travieso. Y entonces, la Biblia nos enseña que a Dios, el Espíritu Santo que está dentro nuestro quiere que le digamos, Abba, Padre. Así que todos ustedes hoy, no sé el día que tuvieron, el día del Padre que tuvieron, los que pasaron un lindo día, gloria al Señor. Pero algunos de ustedes canalizaron el deseo interno de tener un papito, sintiendo la frustración quizá de no tenerlo hoy. Y por un momento quiero que puedan abstraerse del volcán de sentimientos que ven un día del Padre, para todos aquellos que han sufrido el abandono de un padre, porque ha partido, porque no está, el abandono de un padre porque sencillamente ha dejado a mamá y entonces los ha dejado a ustedes también. Y por dentro sienten el deseo de estar cerca de un papá. Y papito se dice en intimidad, se dice cuando yo deseo estar cerca de papá. Quiero estar cerca de mi papá, porque digan la verdad, alguien le puede decir, feliz día, pa, pero estar lejos. Alguien le puede mandar por un mensaje al padre feliz día, pero estar lejos. O al revés, ¿no? Haberte sentado y a la mesa con la comida que cocinó papá o mamá y decirle feliz día, pero estar lejos de él. O él lejos tuyo. O pensar tales cosas como aparece el Día del Padre, es solo padre un domingo. O sencillamente estar con tus hijos sentados y sentir que no puedes expresar toda tu paternidad porque tampoco la tuviste. Y entonces no le dirías papito. Porque para que alguien te diga, papito, feliz día, tiene que haber una relación. Ahora todos podemos decir pa o papá sin relación. Así que Dios dice en su palabra que todos nosotros tenemos el deseo interno de decirle a él papito. De otra manera está diciendo, todos ustedes tienen un deseo adentro y es de tener intimidad con un padre. ¿Qué es intimidad con un padre, amados? Déjame contarte que una de las cosas que más me ocupaban a mí como papá era que mi hija Sara algún día diga que tenía a Dios en el corazón sin que yo la tenga que traer a la iglesia. Así que pensé todas las estrategias posibles para que un día Sara me acepte a Cristo en el corazón y me acepte, lo digo ya como padre, deseando escuchar que la niña tenía a Cristo en el corazón.
Así que lo primero que pensé es que no iba a faltar un culto, así que religiosamente traemos a la nena. Ahí está dormida en su segunda reunión y no se queda una, se queda dos. Pensé que era una escuelita. Al principio pensé que era ponerle alabanzas en casa. Traté de hablarle constantemente de Dios. Todos los días oraba 3 veces por día por mi hija. Hasta que hace poco me di cuenta de lo que es el Abba, el papito mío. Me tocó ir con mi hija a comprar pan rallado, que faltaba en casa, y fuimos cantando La Sirenita. Nada que ver. Ella está fan de La Sirenita, así que íbamos cantando. Me decía, ahora papá de Sebastián. Y yo arrancaba, bajo el mar. Y yo decía, ahora La Sirenita. Y ella dice, ahora Ariel, bajo el mar. Ahora Tritón. Bueno, así fue. Así que llegamos al supermercado los dos, hacía mucho frío. Y ella me dice, papá, ¿me abrazás que tengo frío? No estábamos cantando ni aleluya, ni cuán grande es Dios. No estaba en la escuelita, no estaba en la iglesia. No digo que esté mal que esté. Quiero dejar claro un concepto que es el concepto de Abba. Pero estábamos íntimos, ella y yo cantando en el auto La Sirenita. Bajamos juntos, ella me dice si yo la abrazaba porque hacía frío, bajamos al supermercado. Y cuando ella está cruzando las puertas del supermercado me mira y por primera vez me dice, papá, tengo el corazón lleno de Dios. Y ahí entonces me pude dar cuenta que lo que había provocado en el corazón de mi hija que se llene de Dios no había sido necesariamente un ambiente eclesiástico. No hacía necesariamente que esté sonando, déjenlo sonando porque está lindo, pero las teclas ni que haya una canción bonita que adora a Dios, no digo que esté mal, vuelvo a decirlo, a ella la intimidad con su papá desató en su corazón que quede llena del Señor. Lo mismo dice la palabra cada vez que yo te lea Abba Padre. Está diciendo, el Espíritu Santo dentro tuyo desea que cantes con el Señor, que estés junto a Él, que te pegues a Él, quiere que tengas una relación de intimidad con Él. Fuera de estas paredes. Cuando vas a comprar el pan rallado, cuando estás en tu casa, cientos de veces he estado viendo las películas de Marvel que me encantan y el Señor me ha hablado a través de una película, un superhéroe. Cientos de veces he estado viendo series y el Señor me ha hablado a través de las series. Y dice Romanos 8, 15 al 16, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, que los tenga pensando constantemente que se han equivocado. ¿Se imaginan ustedes si constantemente estuvieran pensando, che, qué equivocado que estoy, cómo la pifié con Dios? O estuvieran pensando todo el tiempo en que su papá tiene un argumento contra ustedes. No sé si alguno de ustedes la pasó así hoy, pensando, che, mi viejo, mirá, está pensando así de mí, o un papá pensando mal de los hijos. Eso es un espíritu que te esclaviza. En cambio, dice el Señor, sino que Él les dio un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El día que yo entendí esto, o los días que lo vengo entendiendo, me doy cuenta que adentro mío hay un deseo de tener un papito. De estar cerca del Señor y decirle, Señor, adentro mío hay un deseo ferviente de tener intimidad con vos. Y a veces uno la canaliza y siente frustración por lo que los padres no le pueden dar. Y en realidad está canalizando el deseo de estar cerca de papá. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso está buenísimo. Estos días me tocó ir a buscar a Sara al jardín. Trato de hacer lo que un día mi viejo no pudo hacer conmigo, no lo juzgo. Mi papá laburaba un montón de horas y yo no tengo un recuerdo de él. Y a decir verdad, todos saben, los que me conocen, que le tengo un poco de pavor a la gente o a la exposición, a pesar de que me ven predicar de esta forma. Los que me conocen personalmente lo saben. Pero me tocó ir a buscar a mi hija y estaba toda la gente y todavía no había salido ninguna salita. De repente mi hija me ve de lo lejos y empieza a gritar, ¡papá! Esto me pasó esta semana, ¡papá! Y yo, hija. Todos los padres se dan vuelta, me miran, ella haciendo así. Y entonces cuando ella sale,
Yo pensé, que ese día yo estaba ahí esperando a mi hija, aprendiendo a tener una intimidad con ella. Ya sabía que salía, uno sabe que pide la leche, uno sabe todo lo que va a hacer. Sencillamente porque un día pude tener intimidad con Dios. Si no, seguiría siendo ese sinvergüenza que un día fui. La dejaría plantada, llegaría tarde. Significa que el producto de la intimidad con mi Abba me enseñó a ser un íntimo. Vamos, si alguien se pregunta cómo le dirá mañana a su hija de 14, 15 años, le dará un consejo. Tu hija tomará tu consejo a los 14, 15 años si te gritó papá en el jardín. Si sabías que le gusta el color amarillo. Si sabés que le gustan más los fideos que la carne. Si sabés que no come el fideo sin el queso. No podés aparecerte después a los 15, 16 y decirle, esto no es de esta forma. De hecho, ahora van a darse cuenta que la única vez que Jesús le dijo Abba al Padre fue en su peor momento. Digamos que pasando ya su etapa madura, le dijo papito. No se registra antes en la Biblia ningún momento en que él le haya dicho papito. Se lo dice en el Getsemaní. Y Dios le responde en intimidad en el Getsemaní y le dice, hijo, no te queda otra que pasar este tiempo. Pero Dios supo responderle a Jesús con un silencio, pero diciendo que lo tenía que pasar, porque nunca había dejado de estar con él. Así que si alguien se pregunta, ¿cómo corrijo a un hijo adolescente? Habiendo sido un Abba mientras tu hijo era un pibito. Y alguien puede decir, pero yo no lo hice, pastor. Y yo quiero decirte que yo tengo las dos experiencias. Tengo la experiencia con Sara y con Abigail, y tengo la experiencia con Camila, que acaba de subir, ya es una mujer. Y hay dos cosas que los que tienen hoy hijos chicos y no tuvieron un padre, y no saben cómo hacerlo porque no lo recibieron, o tuvieron un padre que no necesariamente es un íntimo. Quizá era mejor a mi padre no tenerlo como íntimo porque me pidiera comprar una botella de cerveza. Si yo le revisara el celular a mi padre, lo hubiera encontrado engañando a mi madre. Mejor no conocer las intimidades de mi padre. Así que no tuvieron la conciencia de lo que es ser un íntimo, así que probablemente les cueste ser íntimos. Sean íntimos del Señor. Yo nunca en mis peores momentos encontré un Dios que me dijera, mirá cómo te equivocaste. Nunca cuando estuve en momentos de dolor, Él me apagó su oído. Me escuchó a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, me escuchó dolerme, me escuchó refunfuñar, me escuchó en mis momentos en donde no entendía, me supo ser paciente. Un Abba, un Abba, un íntimo. No son esas oraciones que usted escucha en una iglesia, ahora Santo, ven sobre nosotros. Sí, está bien. No, son oraciones desgarradoras. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, por favor. Pasa de mí este trago amargo, le dice el hijo al padre en intimidad. Y el padre no le responde casi diciéndole, hijo, lo tenés que pasar. Pero eran íntimos. Estaban juntos. Yo sé que muchos de ustedes tienen un deseo adentro ferviente de ser un íntimo de un Abba, de un papá. Y quizá hoy no encuentran dónde canalizarlo, ¿entienden? ¿Dónde llevo todo ese deseo interno que tengo? Llévenselo al Señor. Porque es inevitable pensar en un personaje bíblico que no tuvo un buen padre ni fue padre, pero fue buen hijo. Si yo a todos ustedes los que han estudiado la Biblia les digo, ¿qué se les viene a la cabeza apenas piensan en Timoteo? Y quiero que sean sinceros. ¿Quién de ustedes da como respuesta fue el pastor de Éfeso? Ninguno. Seguramente dirán, fue un buen hijo del apóstol Pablo. Y es verdad. Pero saben que cuando Pablo le dice a Timoteo el consejo que debía seguir, no le dice que era el del papá, un hombre gentil griego. Le dice que tenía que seguir el consejo de su mamá y de su abuela.
Significa que había sido bien criado por la mamá, por la abuela, pero el papá no era propenso o no tenía un buen consejo para Timoteo. Ese Timoteo, ese muchacho que no tuvo el mejor ejemplo quizá de un papá gentil griego, pero sí de una mamá y una abuela. Ese muchacho en todo el ministerio no se le conoce decir, bueno, ¿quiénes fueron los hijos? Entonces entiendo que ninguno de los dos puntos de Timoteo pueden hacer lo que Timoteo fue. Esto te lo digo porque quizás estás sentado acá y decís, ¿cómo voy a ser yo un mejor padre si yo tuve un padre parecido al de Timoteo o peor que el de Timoteo? O no tuve papá. Y otro puede decir, ¿y cómo yo voy a ser buen padre espiritual o buen hijo espiritual si todavía no soy padre? Pablo le dice, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ninguno de ustedes lo recuerda por ser pastor de Éfeso, pero sí por ser buen hijo. Quizá cuando yo estaba en el jardín esperando que mi hija salga y grite papito, papito, yo estaba pensando, todos los días le digo a mi esposa, wow, le digo, esta nena es feliz. A los 3 años a mí me echaban del colegio ya, porque no tenía conducta. En serio, se juntaban los padres y me decían que me tenía que ir porque mordía a todos los nenes y les pegaba expresaba con mi conducta lo mal que estaba. Y los padres tenían razón, así que lo mío era vivir bajo un castigo constante. Real, mi vieja no le puedo decir nada porque yo no me portaba como debía y mi vieja hizo lo que pudo. Pero desea por dentro patear una pelota, que conozcan mis gustos, un papito. Hasta que un día de adolescente o de grande pude canalizar todo ese deseo y entender que había un espíritu adentro mío que decía y clamaba, Abba Padre, papito mío. Canalizar eso como un día hizo Timoteo, y lo hizo hacia Dios y hacia un padre espiritual, hacia alguien que lo amó como un hijo y supo ser un hijo a pesar de que no había tenido el ejercicio de ser hijo. La religión nos aparta del Abba, porque hace que el día que estés en un Getsemaní, tengas tu peor día, creas que no debes decírselo a Dios. Ustedes pueden estar sentados en una mesa comiendo con su papá. Su papá se sienta y dice, ese papá autoritario que está sentado en la punta de la mesa, le dice, hasta que no terminas la comida no te levantás. Mi mamá me calentaba la comida y me la ponía, y mi papá decía, ¡come! Al otro día me calentaba la misma comida, ¡come! Al otro día yo se la tiraba al perro por abajo de la mesa. Pero en ese autoritarismo yo le hacía caso a mi papá, pero rompí intimidad. Porque yo decía, está bien, loco, ¿querés que coma? ¿Cómo? Pero después yo no me iba con mi papito, relacionado con mi papito. Obedecía por obedecerlo. Lo mismo a veces pasa con ustedes y Dios, o conmigo y con Dios. Es que no es nuestro papito, obedecemos desde la intimidad. Obedecemos porque decimos, sí, está bien, ¿cómo? Pero cuando Jesús lo obedece en el Getsemaní, nunca rompe el círculo de intimidad. Porque es capaz de estar sentado a la mesa y el Señor no responderle y en silencio decirle, mirá que tenés que hacerlo, hijo. Y él decir, está bien, lo entiendo. Esto es sano en el Evangelio. No es sano responder y obedecer a Dios por obedecerlo. No es sano obedecer a un Dios con el que no me relaciono. No es sano obedecer a un Dios. Y no digo que esté mal, hay bendiciones en la obediencia, pero para crecer hay que entender que un día voy a estar con Él y decir, no me siento bien. Estoy pasando un mal momento y por adentro estoy clamando, Abba Padre. Y quizá Dios te diga, bueno, montate la cruz y seguí, pero te la vas a montar en intimidad. Vas a colgarte la cruz en las espaldas en intimidad. No te la vas a colgar y vas a decir, y bueno, lo tengo que hacer. No, vas a vivir un cristianismo con cruz, pero de intimidad. Un cristianismo de entrega, pero de intimidad. Un cristianismo que es verdad, de rechazo, a veces de dolor, pero de intimidad. Porque no es lo mismo obedecer diciendo un día, feliz día, pa, que obedecer diciendo, Abba, papito mío. Jesús llegó hasta el final sabiendo que tenía un papito, sabiendo que tenía alguien que estaba con él, sabiendo que el trago amargo lo tenía que pasar. Pero ¿saben por qué lo hizo así? Presten mucha atención. Porque venció lo que no venció el primer Adán. La Biblia lo llama el segundo Adán. El primer Adán como padre rompió el Abba con Dios. Rompió la intimidad que tenía él con el Señor y rompió la intimidad con sus hijos.
Nunca se acercó a Caín a decirle, che, Caín, estás a punto de pifiarla con Abel. Nunca sentó a sus pibes a corregirlos. Nunca los sentó y le dijo, che, Caín, vamos a aplaudir porque Dios tomó la ofrenda de Abel. Nunca, no aparece Adán en la escena. Rompió el vínculo Adán con Dios y entonces lo rompieron sus hijos. Pero en cambio Cristo supo conservar el vínculo de intimidad. ¿Saben para qué? Para dejarnos un espíritu que viene dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu que clamaba dentro de él y decía, Abba Padre, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros, clamando constantemente, papito mío, Dios es mi papito. Aleluya, si es para él, dale fuertes aplausos. Aleluya. San Marcos 14:36, y en su oración decía, Abba Padre. ¿Sabe por qué? Quiero detenerme un momento a los estudiosos de la Biblia. En el Antiguo Testamento no lo nombra porque no había relación íntima del hombre con Dios. Aparece Abba en el Nuevo Testamento porque Jesús abre un camino de intimidad con el Señor. Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este mal trago amargo, para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabe? La sujeción con madurez viene como producto de la intimidad. Dios no es un dictador, dicho con exageración, que te dice, no hagas esto, y vos respondés, ok, no lo hago. Dios es un padre. Yo hoy quiero dejarles consejos. Hoy es un día de consejos. A mí me recostó. ¿Cómo me costó ver a Dios como padre? ¿Saben las veces que cantaba que Él era un padre y yo no lo veía como un padre? Yo me daba cuenta porque el espíritu que me hablaba de Él era un espíritu de esclavitud y no de adopción. Atención, por favor. Cuando todos los pensamientos que yo tengo sobre mis relaciones y mi vida son de condenación, lo hice mal, me equivoqué, no me sale, no soy bueno, no representa un espíritu que afirma tu identidad. Es representativo un espíritu de esclavitud más que de afirmación. La verdad que mi hija se ha portado mal en el colegio hace poco y me dijeron, fue la que peor se portó. Y yo le digo, voy a contar acá. Cortá el video, pues. Yo a mi hija más grande la hago enojar porque le digo a la más chica, comportate como hija de pastor. Y la más grande dice, déjala, que hija de pastor, hija de pastor. Déjala que sea. Bueno, tanto que sea, cuestión que se empezó a burlar de la maestra y llevaba a todos los nenes que se burlen de la maestra. Se había portado mal. Y ella llegó a casa. ¿Usted qué piensa que tendría que haber hecho? Da el ejemplo, porque ahora ella anda por todos lados y dice, mi papá pastor, yo soy pastora. Así que dice eso, pero se burla de la maestra. ¿Qué te pasó, mi amor? Y no es que sea un padre, viste, tontón, que ya... No, ¿qué le iba a hacer? La voy a escuchar. Se ríe, me dice, y ahora todos los días me dice, ¿hoy cómo estuve? ¿Así o así? ¿Se imaginan si ese día yo hubiera reaccionado con pensamientos de condenación? ¿Qué le hubiera producido a ella en sus pensamientos? Hubiera dicho, cada vez que me porto mal, papá se aleja de mí, cada vez que me porto mal, papá no me escucha, cada vez que... es más parecido a un espíritu de esclavitud que de adopción. Pero ¿saben qué va a pensar ella ahora? Va a decir, algún día me puedo equivocar. Sé que mi papá es el pastor de esa iglesia, pero es mi papá. Sé que mi papá es el pastor de ahí, pero yo sé que si me equivoco, tengo bien claro que soy su hija y que puedo acercarme a él a decirle lo que me pasa.
Se los digo para desasnar la religiosidad en la iglesia. Dios nos ha regalado hace tiempo la posibilidad de ministrar hijos de pastores, quizás somos pastores jóvenes. La mayoría, lejos de asentar su identidad como hijos, sienten que están lejos de sus padres sencillamente porque son pastores. Entonces, es sentarse y vivir un Getsemaní con papá y decirle: che, viejo, es un trago amargo. Hace que quizá tu papá te tenga que corregir y enseñar. Está bien, pero desde la intimidad. No desde un espíritu de esclavitud. No desde pensar constantemente cómo me equivoqué, la pifié. No hay iglesia más sana que una iglesia real. Y con esto no digo una iglesia pecadora, digo una iglesia real. ¿Se entiende la diferencia? Una iglesia que cuando se equivoca pasa un Getsemaní, pero tiene un Abba. No tiene un pensamiento de decir: yo esto no lo puedo decir, yo esto no lo puedo pasar, ¿cómo voy a vivir esto? No hay nada más dañino para un hombre que no entender que Dios, antes de definirse, escuche muy bien, y antes de que vos te consideres simplemente de un espíritu de esclavitud, Él mismo te dio a su Hijo y te dio su sangre para que vos puedas acercarte a Él como un papito. Ahora, ¿qué hice yo hace más de 10 años? Hice esta oración: Señor, me voy a dar la oportunidad de tener un papá. ¿Y por qué yo? Y yo no le dije a Dios: te voy a dar la oportunidad. ¿Están acá o no? Porque Dios estaba ahí. Dios ya quería hacerlo. Era yo el que tenía que abrir mi corazón de nuevo. ¿Por qué no se lo dijo a los 13 años Jesús? Saben que la traducción del arameo dice que solo los niños y los adolescentes usaban ese término. Pero Jesús se lo dice con 33 años. Sara es normal que me diga papito. No hay registro que lo haya hecho antes. No lo está diciendo para manipular al padre para que le dé un dulce. No está diciendo: papito, líbrame de la cruz. No está manipulando al Señor. Está diciendo esto que yo le voy a explicar ahora. Vos y yo somos íntimos y lo seremos siempre, Señor. No la estoy pasando bien, pero voy a hacer todo lo que me pidas. Voy a decirte que sí. Solo voy a pedirte una cosa. Una. Es que yo no quiero hacer mi voluntad, aunque tenga todo el deseo de hacerla. Quiero que respetemos nuestro vínculo de intimidad. Y desde el íntimo, de ser papá e hijo, desde este lugar, yo acepto. Me doblego. El padre no le contesta, sale y dice: el Hijo de Dios tiene que ser entregado en manos de pecadores. Ahí lo estaba esperando Judas con un beso. Preste mucha atención los que son padres, por favor. Lo está esperando Judas con un beso. Lo están abandonando todos. Está negándolo Pedro y queda solo Juan. Así que Jesús elige ser fiel con el Padre en su peor momento, en su peor condición. No le recrimina al Padre, pero todos sus hijos espirituales en su peor momento, o mejor dicho, el 90% lo abandonan. ¿Sabe por qué Pablo le dice verdadero hijo en la fe a Timoteo? Porque Timoteo compartió cárceles con Pablo. No fue a buscar la carta a Roma y se llevó la carta de Roma. Estuvo preso con Pablo en Roma. Estuvo ahí mientras Pablo escribía la carta, su hijo lo estaba mirando. Esa fue una carta que escribió él. ¿Saben lo que es la fidelidad a Dios, a un Abba, a un papito? Es saber que hay momentos que será difícil y yo voy a elegir estar con Él. Y entonces replico eso con las personas. Yo no puedo ser amigo del campeón
Yo no puedo estar con el que está, gloria a Dios. Hay gente que pasa por momentos de cruz, que necesita tener alguien de intimidad. Cuando una iglesia crece, cuando una iglesia es madura, es cuando hijos espirituales son capaces de ser fieles en los momentos difíciles. Por eso hoy yo pensaba en vos de vuelta, hija, me honraste, voy a honrarte. Pero voy a honrarte porque yo lo vine pensando todo el viaje hasta acá. Hace poco tomamos un café en la IPF de esta estación. Y yo estaba pasando un mal momento y lo hablé con ella. Así que me puse a llorar, le dije la verdad de lo que me estaba pasando y ella me dijo algo. Yo dije, esta muchacha tiene a Dios. Me dijo, mira papá, vos tenés una empresa, tenés una iglesia pujante. Siempre estás para todos, esa es verdad. Pero yo sé que vos sos débil. Papá, yo sé que vos te dolés. Papá, vengo a decirte algo, me lo dijo mirando a los ojos. Me dijo, si perdieras toda tu empresa y si tu iglesia nunca creciera, yo te seguiría amando igual que hoy. Y yo ahí dije, esta no es mi Camila, esta es mi Timotea. Porque es fácil estar en el medio del aerópago mientras Pablo está dando su discurso triunfal en Atenas. Pero un verdadero hijo es el que se aguanta su apóstol escribiendo las cartas en las cárceles de Roma. Aleluya. Aleluya. Aplauda fuerte al Rey. Aplauda fuerte al Rey de Reyes. Vamos a aclamar, Abba Padre, papito mío. Puede ponerse en pie y adorar al Señor.